Mi nombre es Carlos Gay García y soy investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y en este momento también coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Cuando hablamos de clima, en realidad estamos hablando de lo que esperamos. Son las condiciones de gran escala, las condiciones medias del tiempo y aquello que define una temporada o una zona geográfica. Pues cuando hablamos de cambio climático, lo que estamos esperando es cambios en estas medias, ¿no? O sea, quiere decir que las condiciones medias anuales van a aumentar de temperatura o que las condiciones medias de los veranos van a aumentar. Al clima le influye la cantidad de radiación y la cantidad de energía que absorbe del sol. Esto también está influido por la cantidad de nubosidad que hay, está influido por la cubierta de hielo y nieve, está influido por la cubierta vegetal, por la presencia de los océanos. La Tierra intercepta radiación solar que nos está iluminando constantemente. Esta radiación solar llega hasta la superficie de la Tierra se calienta y esta superficie calentada emite radiación de infrarroja, o es una radiación que la sentimos como calor. Esta radiación es eficientemente absorbida por algunos gases de la atmósfera, ¿no? Y estos gases que absorben esta radiación son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el ozono, el óxido nitroso, el metano. Estos son gases conocidos como gases de efecto invernadero, donde viene a contribuir al calentamiento. O sea, hay un calentamiento directo por rayos solares visibles, que los podemos nosotros observar, y hay un calentamiento que no podemos ver, pero que sigue ocurriendo, y es que la atmósfera sigue emitiendo radiación en ambas direcciones, ¿no? La quema de combustibles fósiles está imbuida en nuestra manera de cómo existimos. Estamos extrayendo combustibles de la Tierra, que al planeta le tardó millones de años producirlos, y nosotros lo estamos extrayendo a una velocidad que no tiene nada que ver con la velocidad con la cual se fue depositando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un lapso relativamente corto estamos enviando a la atmósfera una cantidad de dióxido de carbono que, claro, comparado con los ciclos naturales es muy pequeño, pero que es claramente asociable a nuestras observaciones de los incrementos de dióxido de carbono atmosférico. Vamos a partir de los años 50, en particular desde el año Geofísico Internacional 1957-1958, ¿no? A partir de ese año se ha venido observando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de manera constante, ¿no? Bueno, en estos años las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado desde unas 300 partes por millón, un poco menos, hasta en nuestros días estamos yendo por las 400 partes por millón. Esto nunca esto no había ocurrido en los últimos 400.000 años. En los últimos 400.000 años las concentraciones de dióxido de carbono no habían rebasado las 310 partes por millón. En este momento estamos en 400 partes por millón. Aproximadamente la mitad de las emisiones que se producen en la Tierra se están quedando en la atmósfera. Y esto corresponde a que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando alrededor de 2 partes por millón por año. ¿Y a quién se lo vamos a achacar? Pues se lo vamos a achacar a lo que tenemos realmente más visible, que es que estamos quemando combustibles fósiles para producir los bienes y servicios y la riqueza que el mundo está ávido de consumir, ¿no? La temperatura que está aumentando debido a los incrementos de dióxido de carbono en la atmósfera, que están modificando el ciclo hidrológico, en realidad van a afectar a los recursos hídricos de manera muy seria. ¿Cómo los va a afectar? Dependiendo de dónde estemos en el planeta y dependiendo de condiciones incluso, de clima local. Esto nos quiere decir, desde la perspectiva de la hidrología, es más que el clima va a afectar el ciclo hidrológico y por lo tanto los recursos hidráulicos, mas no quiere decir que en todos lados van a experimentar escasez. Eso no es cierto. Vamos a experimentar escasez en sitios
si la regla se mantiene, pues en sitios donde hay poca agua. De hecho, México es un problema que tiene México. México está puesto en estos lugares donde, diríamos, llueve poco. Por lo tanto, podríamos esperar que lloviera menos. Otro punto que tendría que tocar aquí es que para ver el clima del futuro, utilizamos lo más objetivo que tenemos a la mano, que son los modelos de clima. No porque muchos modelos digan que va a llover menos, se trata de estar diciendo una verdad o aproximarse a la verdad. Porque hay muchas cuestiones a la hora de la modelación, hay escuelas de pensamiento, hay cosas de esas donde se puede atraer, digamos, más modelos hacia un tipo de predicción. Uno tiene que mantenerse en este sentido un poco escéptico, ¿no?, en cuanto a los resultados, pero es cierto, si yo tuviera que apostar, apostaría al peor de los escenarios. Mitigación en realidad la entendemos en el cambio climático como acciones que tienen que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la mitigación ataca las causas del cambio climático. La adaptación es enfrentarse al cambio, ¿no? En el contexto de México, por ejemplo, emite 1.5% de las emisiones globales o por ahí. Mitigación representa recortar las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a suponer que dejamos de emitir todo, cero. Por alguna razón, México decide que no va a emitir nada. Es el 1.5% de las emisiones globales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cambio climático va a seguir. ¿Cuál sería la política correcta de mitigación en México? Que reduzca a Estados Unidos y China, no que reduzca a México. O sea, esa tendría que ser realmente la política mexicana de mitigación, que reduzcan los que más emiten. ¿Y cómo le hago eso? Esta es una pregunta abierta para gente inteligente, vamos a ponerlo así, politólogos, ingenieros, físicos, etcétera. Porque en realidad sí es un reto. Ingenieros de cualquier especie tendrían que estar pensando en cómo no emitir esos escenarios de 5 veces las emisiones del 90 en el 2100. O sea, ¿cómo hacemos para eliminar esos rangos de emisiones que nos estarían haciendo entrar en estos rangos peligrosos de clima? Ahí no son puro ingeniero hidráulico, ¿no? Ahí son ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, mecatrónicos, ingenieros de todas las especies, porque tenemos que inventar aparatos que no emitan. Tenemos que inventar aparatos, eso es atacar mitigación, hacer mitigación. Tenemos que inventar aparatos que aprovechen las energías que tenemos disponibles gratis, en grandes cantidades, como la energía solar, la energía de viento, la energía de las mareas, las energías maremotriz, todas estas todo esto que haría, contribuir a las emisiones, a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí hay espacios enormes para ingenieros con ingenio. Hay que empezar a pensar que hay otras disciplinas que nos pueden ayudar en el diseño de cualquier obra que se nos ocurra para el futuro en el contexto de las incertidumbres a las que me referí. ¿Y esto qué quiere decir? Que existe la sociología, existe la psicología, existe la antropología, existe la economía, existe el trabajo social, existen un montón de disciplinas que tendrían que conjuntarse en cualquier proyecto ahora de carácter hidráulico o hidrológico. Porque ¿qué quiere decir? Si yo me equivocara en los números, por lo menos tengo opciones de otro tipo que puedo echar a andar en caso de que la situación, por ejemplo, se volviera peligrosa. Integremos otras disciplinas y veamos en diferentes escenarios qué es cómo actuaría el sistema para tratar de evitar un daño. O sea, y esto nos está enfrentando las cuestiones de cambio climático. O sea, cambio climático nos está diciendo que en 10 o 20 años no va a llover exactamente igual que está lloviendo ahora o que llovió hace 50 años. No es la misma cosa, porque estamos metidos en el cambio climático. O sea, el cambio climático no nos da una situación estacionaria, que era a lo que estábamos acostumbrados por
muchos años, casi 1000 años, estábamos estacionarios, o sea, pasaban las cosas y eran más o menos cíclicas, pero más o menos dentro de los mismos, dentro de ciertos límites. Ahora no, estamos enfrentándonos realmente a un futuro en ese sentido que no conocemos con certeza. Los ingenieros hidrólogos, o que se quieren meter en esto, bueno, pues tienen las opciones de encontrar los recursos, de encontrar métodos eficientes para estimar lo que van a poder o no tener de agua en el futuro. Eso quiere decir ingenieros más o menos climatólogos, ¿no? Tienen que desarrollar capacidades para la multidisciplina. Es un reto, ¿no? Para los ingenieros de ahora, para los ingenieros que están dando clases, porque es, a mi parecer, el ingeniero que se requiere del futuro. Y el reto es mayor, porque es juntar a las ciencias sociales con las ciencias menos sociales, porque es de la combinación de estas disciplinas en las que estaremos mejor o peor preparados para los retos que nos está enfrentando el futuro. Si no, nos estaremos quedando en el siglo XIX, no el XX. El XX nos lo saltamos, ¿no? Pero seguiremos como en el siglo XIX.